Buenos días. Cuando digáis, ¿estáis? Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia con motivo de la visita del ministro de Transportes y de Movilidad Sostenible, Óscar Puentes. Quiero daros las gracias a todos los medios de comunicación, también a los medios gráficos que nos van a acompañar luego a la visita que vamos a hacer al bypass de acceso a Mérida y, por supuesto, quiero agradecer al ministro de Transporte haberse desplazado hasta aquí, hasta Extremadura, haber tenido una primera reunión, espero, primera de muchas, porque es fundamental para el futuro de esta tierra. Quiero agradecerle también que Extremadura sea una prioridad, como así lo dice el ministro, cada vez que tiene la posibilidad de intervenir. Y yo luego os informaré de los asuntos más relevantes que hemos tratado en nuestra reunión, pero le voy a ceder la palabra al ministro para que pueda dirigirse a todos los extremeños. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, presidenta, y al resto de tu equipo por habernos recibido de manera tan amable hoy aquí. Para mí era muy importante tener hoy en Extremadura esta reunión porque era importante informar en el propio territorio de nuestra planificación y nuestro compromiso con esta tierra. Me habrán escuchado decir en más de una ocasión que si estoy en política es para hacer, no para estar, y porque esta ha sido siempre mi manera de concebir el servicio público. De manera que no esperen de mí que dilate decisiones o que espere pensando que los problemas se resuelvan por sí solos. Estamos tomando decisiones, estamos invirtiendo y estamos desbloqueando actuaciones y lo estamos haciendo en esta comunidad autónoma. Y por eso estoy hoy aquí. Mi compromiso es acabar con la injusticia que Extremadura ha padecido durante décadas, un agravio que le ha privado de las oportunidades que otros territorios han disfrutado. Es así, Extremadura ha sufrido años de desinversión injustificables. Y por eso estoy aquí, presidenta. Ya ves que entre tuit y tuit me he dado tiempo a venir ya 2 veces a Extremadura, nada menos. Y lo haré en todas las ocasiones en las que sea necesario. Así que estén tranquilos, este ministro, se van a cansar ustedes de verle por Extremadura. De verle para trabajar en el ferrocarril, donde la situación de abandono era evidente, también lo era en el resto de las infraestructuras, con inversiones anuales extremadamente bajas. En 2016 la inversión de este ministerio no llegó siquiera a los 100 millones de euros en Extremadura, que ha sido la gran olvidada. Estamos revirtiendo esa situación. Estamos en otro orden de magnitud, ¿no? Hemos superado los 400 millones de licitaciones de media en los últimos 3 años. Hemos multiplicado por 4 las inversiones aquí y lo vamos a seguir haciendo porque también hemos triplicado las licitaciones y tenemos, por tanto, el crédito comprometido para seguir avanzando. Y ahora venimos a Extremadura no solo para mantener una reunión de trabajo, intercambiar distintas informaciones, sino también para presentar nuestra agenda de inversiones en esta región. Y no hablamos de planes a futuro ni de documentos, hablamos de una cartera de proyectos que, como le decía a la presidenta en la reunión, supera los 600 millones de euros para este 2024 con obras en marcha. Una agenda por la modernidad y las oportunidades en la que, por supuesto, está el tren. De ahí nuestro empeño en concluir cuanto antes la alta velocidad Madrid-Extremadura, cuyo último hito fue la puesta en servicio de la electrificación del tramo entre Monfragüe y Badajoz. Un tramo en el que vamos a seguir con importantes avances que van a tener lugar en esta legislatura. En relación a los servicios, algunos muy próximos. Se lo decía a la presidenta y a su consejero, en verano, como tarde, espero poder hacerlo antes, pero en verano vamos a sustituir en la conexión con Madrid el actual Intercity por un servicio Alvia con material S730. En lo que se refiere a la infraestructura, estamos trabajando en la última etapa de la renovación de vías y andenes en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres. Acabamos de aprobar el proyecto de duplicación de vía entre Mérida y Aljucén y vamos a licitar las obras. En algo más de un año, para el segundo semestre de 2025, esperamos contar con la implantación ya del ERTMS. De hecho, esta primavera vamos a comenzar ya con las pruebas en este tramo. En poco más de un año habremos finalizado también el bypass de Mérida, obras que están muy avanzadas y que son las que vamos a visitar seguidamente.
Ambas actuaciones van a permitir mejoras de tiempo de viaje en torno a 15 minutos y Madrid y Badajoz quedarán conectadas ya en 4 horas en tren en 2025. Y seguimos avanzando hacia Madrid. En el siguiente tramo, Talayuela y Monfragüe, la realidad que nos encontramos en 2018 fue que la mayoría de los tramos estaban aún en fase de proyecto. Los hemos finalizado, los licitamos, los adjudicamos y todos los tramos de la plataforma están en obras o finalizados. La situación de este tramo, por tanto, ahora mismo es muy distinta. Este año vamos a finalizar cerca del 70% de los tramos de la plataforma. Acabamos de adjudicar las obras de plataforma del ramal de conexión Madrid-Plasencia. Y además tenemos ya en licitación el proyecto de montaje de vía e incluso adjudicado el suministro de materiales en algunos tramos. Siguiendo hacia Madrid, en la parte ya de Castilla-La Mancha, pronto vamos a tener avances. Como todos saben, la vía del anterior estudio informativo caducó y tenemos en marcha un nuevo estudio que está en el Ministerio de Transición Ecológica para su tramitación ambiental. En cuanto a las soluciones del paso por Toledo y Talavera, estamos trabajando juntamente con ambos ayuntamientos y con la Junta de Castilla-La Mancha para el desarrollo de la mejor solución de integración del ferrocarril a su paso por ambas localidades. Esperamos desbloquear la situación del paso por Toledo muy pronto. En definitiva, cuando el conjunto de la línea esté terminada, la inversión total habrá superado los 3.800 millones de euros. Y todo esto sin olvidarnos de la red convencional. Hemos hecho actuaciones de mejora en todas las líneas, encaminadas a mejora de la infraestructura y de las instalaciones de seguridad y comunicaciones, con la supresión de los bloqueos telefónicos. En la línea entre Humanes y Monfragüe, aparte de las renovaciones efectuadas, ya tenemos en marcha la electrificación. Este 2024 comenzaremos con la redacción de los proyectos y en el tramo Ciudad Real-Badajoz también estamos trabajando en la electrificación de la línea. Y como saben, seguimos trabajando en el resto de itinerarios. Solicitamos formalmente a la Comisión que se mantuviera el tramo Plasencia-Salamanca-Zamora-León Vía de la Plata y hemos conseguido que se mantenga la Ruta de la Plata en la red global. Ya hemos licitado la redacción del estudio de viabilidad de esta conexión ferroviaria. Hemos comentado con la presidenta, evidentemente a todos nos gustaría que esto avanzara más y que hubiera sido formar parte de la red básica extendida, pero las exigencias de la Unión Europea en esta materia no lo han hecho posible. Quiero decirles que hay otros trazados que incluso tenían algún grado de madurez superior que no han logrado entrar ni siquiera en red global. Aún así, está ya en licitación el estudio de viabilidad y yo les aseguro que para nosotros es una infraestructura que queremos observar con el máximo interés, pero también siendo conscientes de la realidad de la que partimos. La Ruta de la Plata es un trazado ferroviario que se suprimió. Se arrancó una parte muy importante, por no decir la totalidad de la infraestructura, que hoy en su mayor parte es una vía verde, y partimos de donde partimos. Por tanto, desde una posición de realismo, decirles que para nosotros es un trazado muy interesante, muy a considerar y que vamos a trabajar para darle forma en los próximos años. En cuanto a la llegada a Lisboa, tenemos un compromiso, y es un compromiso europeo, es un compromiso con el corredor atlántico. Por nuestra parte, estamos dando el impulso definitivo a esta conexión por parte de Portugal. Actualmente trabajan en las obras del tramo de alta velocidad entre Évora y Caya y están planteando actuaciones de modernización en otros tramos. Es decirles que, tal y como le informaba a la presidenta, he mantenido una reunión la semana pasada con la comisaria de Transportes y con el director general de Transportes de la Unión Europea, en el que coincidimos, tanto la Comisión como el Gobierno español, en la necesidad de implementar una decisión común con el Gobierno de Portugal para acelerar la tramitación de la Madrid-Lisboa, tanto desde el punto de vista ferroviario como desde el punto de vista de las carreteras. Carreteras a las que también se extiende nuestro compromiso, no solo al ferrocarril. Tenemos una agenda de inversiones para Extremadura que va mucho más allá del tren. Extremadura ha pasado de estar a la cola a encabezar los rankings de licitación en carreteras y también de los fondos para la red del Plan de Recuperación. Nunca ha habido tantas obras viarias en marcha en esta comunidad como lo hay ahora. Estamos ejecutando la variante de Zafra, la variante de Malpartida,
el nuevo puente de Cabezuela del Valle, el acceso sur de Badajoz y el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz en el entorno de Cáceres. Por ejemplo, en cuanto al plan de recuperación, Extremadura ocupa el tercer lugar en mayor inversión de la red de carreteras del Estado en este momento. Muy por encima de la media en cuanto a licitaciones por habitante, 365 euros habitante en Extremadura frente a los 200 de la media nacional. Contamos además con una amplia cartera de estudios y de proyectos para continuar articulando la red viaria en esta comunidad. En definitiva, como decía al principio, es mucho lo que estamos haciendo en Extremadura, no solo en el tren y en sus servicios, también en sus carreteras y en el resto de conexiones. Tenemos una agenda de inversiones para Extremadura, una agenda real, palpable, que está ya en obras y que era necesario contar hoy aquí. Y queremos seguir avanzando, queremos seguir haciéndolo en coordinación con esta comunidad porque, desde luego, la lealtad institucional por parte de este ministro y del Gobierno con el Gobierno de Extremadura la tienen ustedes garantizada. Se lo he transmitido a la presidenta. Creo que hay una intención muy clara de recuperar lo que en su momento fue el pacto por el ferrocarril e ir un poco más allá, ir a un pacto por las infraestructuras en Extremadura, al que espero que se sumen todas las instituciones y que nos permita constituir ese espacio para compartir todo lo que hacemos, por la transparencia también, para que compartamos toda la información en tiempo real, por la movilidad sostenible, pero sobre todo también para las oportunidades, para todos los territorios y en concreto para este. Como digo, este es el objetivo del Ministerio que dirijo y aquí en Extremadura cobra más sentido que nunca. Yo entiendo la labor desde mi ideología en intentar apoyar más a quien más lo necesita y en este caso esta tierra sin duda ocupa el primer lugar en la atención de este Gobierno y lo van a ustedes a comprobar en los próximos meses y en los próximos años en los que al menos espero este ministro tenga la oportunidad de trabajar y de entenderse también con el Gobierno de Extremadura. Sin más, muchas gracias y cedo la palabra de nuevo a la presidenta. Muchas gracias, ministro, por el tono, por el sentido del humor también, que se agradece, y por el interés mostrado en las infraestructuras y comunicaciones de Extremadura. Como he dicho al principio de la intervención, para nosotros esta reunión, esta visita es crucial porque nos jugamos nuestro futuro. Como sabéis, Extremadura padece una situación excepcional en cuanto a comunicaciones y esto ha supuesto un lastre en nuestro desarrollo económico y en el potencial que tiene esta tierra. Y como bien decía el ministro, no solo es el tren, también son las carreteras y también es el transporte aéreo. Y por ello, y así se lo hemos trasladado al ministro, a la Consejería de Infraestructuras de Transporte y de Vivienda, con el consejero a la cabeza, con Manuel Martín Castizo, han impulsado la creación de una mesa técnica de expertos para elaborar un plan de infraestructuras a largo plazo. Un plan que, desde luego, no queremos que sea cortoplacista, un plan que tiene vocación de permanencia, un plan que queremos que contribuya a una transformación real, queremos que beneficie a todas las extremeñas, a todos los extremeños, generación tras generación. Hay profesionales de distintas áreas y, como explicó el consejero, se enmarca dentro de este pacto por las infraestructuras y que está contemplado dentro del Consejo de Concertación Social y Económica de nuestra región. Esta mesa la componen técnicos de distintas administraciones, de la Universidad de Extremadura, de la Plataforma del Corredor Sudeste Ibérico, del Colegio de Arquitectos, de otros colegios profesionales de ingenieros de distintas ramas, del Club Senior, también de la Asociación para la Atención y la Integración Social de Personas con Discapacidad Física y en el futuro pues, se podrán incorporar otras entidades y otras organizaciones. En definitiva, este órgano, si bien está impulsado por la Junta de Extremadura, es un órgano que se caracteriza por su independencia y que yo creo que va a suponer un espacio de diálogo libre y enriquecedor en beneficio de Extremadura y de todos los extremeños. Como hemos comentado a lo largo de la mañana, vamos a visitar el bypass de Mérida, una obra que, como ha dicho el ministro, tiene una fase de ejecución muy avanzada y por lo que este Gobierno se alegra enormemente porque con la puesta en servicio de esta infraestructura se va a completar por fin esa vía nueva entre Plasencia y Badajoz, añadiendo 30 kilómetros de doble vía y evitando así el uso de un tramo de unos 15 kilómetros por la vía convencional a una velocidad reducida. Estas actuaciones, que implican duplicación de la vía y unas instalaciones
de seguridad, de señalización y de electrificación requieren una inversión de unos 50 millones de euros y está previsto que se terminen a mediados de año. No sé si el ministro podrá afinar algo más que yo en los plazos. Sin embargo, quedan muchas infraestructuras y comunicaciones por ejecutar y que también requieren el apoyo del Ministerio. Como bien dijo el ministro en la Comisión de Transportes y de Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en Extremadura no nos quejamos de vicio. En Extremadura, lamentablemente, tenemos motivos para quejarnos. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla ese mandato europeo, ese mandato constitucional de que haya una armonización en el desarrollo regional y que haya un equilibrio económico adecuado y justo entre todas las partes del territorio nacional. No es una queja que lanzamos al aire, como ya sabéis, son números que nosotros hemos plasmado en nuestra agenda para el liderazgo, la modernización y el avance de Extremadura. Con las siglas ALMA, esta agenda, que ya tuvimos la oportunidad de hacérsela llegar al ministro de Economía el pasado viernes y que también le he facilitado al ministro de Transporte, lo que pone de manifiesto es aquellos recursos que entendemos necesitamos para poder converger con el resto de regiones y que ascienden a 10.533 millones de euros y que muchos de ellos pues, afectan a esa ausencia de infraestructuras y de comunicaciones que tenemos en esta región. Nosotros lo hemos repetido en varias ocasiones. Cáceres y Badajoz, nuestras dos capitales de provincia, no están unidas por autovía. Y es más, los extremeños, como sabéis, tuvimos que soportar que durante prácticamente 8 meses esa carretera nacional estuviera cerrada por el socavón provocado por las tormentas. Y además de esa conexión de Cáceres y Badajoz, que para nosotros es prioritaria y que el ministro también se ha comprometido a poner en marcha los diferentes tramos que están pendientes, tenemos que conectar Extremadura con el este peninsular a través de la autovía del Levante y con el sur a través de la autovía Badajoz-Huelva y Badajoz-Granada y con nuestro país hermano con la autovía Cáceres frontera con Portugal. Todas estas actuaciones, que están valoradas en 3.876 millones de euros, lo que nos permitirían sería garantizar la movilidad y también el transporte de personas y mercancías para poder hacer de Extremadura una región más competitiva, como una región que mejore su seguridad vial y la siniestralidad, que es algo que también nos preocupa. Como sabéis, en los fondos FEDER ya no es elegible la construcción de nuevas carreteras y sin la ayuda de Europa, para la que seguimos siendo región menos desarrollada, pues necesitamos contar con el esfuerzo inversor del Gobierno de España para poder estar bien comunicados. Otro de los temas que hemos tratado en la reunión ha sido el impulso de la alta velocidad entre Extremadura y Madrid, que en eso hemos coincidido que es absolutamente fundamental que trabajemos de la mano y que sea una realidad para todos los extremeños cuanto antes. Y en la misma línea, la Junta de Extremadura, como sabéis, considera prioritaria la reapertura de la conexión ferroviaria del tren Ruta de la Plata. El ministro ya lo ha explicado, nuestra reivindicación era incluir esta vía en la red básica ampliada. Dice el ministro que lo han propuesto a Europa y que las exigencias de Europa lo rechazan. Nosotros vamos a seguir peleando porque entendemos que esto es una necesidad para Extremadura y si bien quiero recalcar que a nosotros sí que nos alegra que al menos sí que esté incluida en esa red global. Por otro lado, y así lo pudo comprobar el propio ministro cuando vino a la toma de posesión del delegado del Gobierno, necesitamos que el aeropuerto de Badajoz cuente con un sistema antiniebla que evite la cancelación constante de vuelos. Desde el Gobierno extremeño hemos considerado oportuno trasladarle al ministro la necesidad de contar con un sistema antiniebla de categoría superior. En Extremadura, durante 4 meses, hay muchísimas posibilidades de quedarte sin volar y lo que pedimos es que, al igual que en el 99% de los aeropuertos, pues tengamos la certeza de poder coger un vuelo, teniendo en cuenta además que no tenemos hoy en día ninguna otra alternativa de transporte competitivo. Por otro lado, dada la demanda de vuelos a Madrid y a Barcelona, nosotros solicitamos que se pueda incrementar en la próxima OSP una frecuencia más a la ciudad de Barcelona. Y yo ya no me quiero despedir sin destacar la buena voluntad, la actitud
constructiva del ministro. De verdad que se agradece mucho, porque en Extremadura es verdad que estamos muy cansados de ver y leer grandes titulares, de escuchar muchas promesas, y lo que necesitamos los extremeños es empezar a ver realidades. Y sin más, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber la opinión del ministro y del Ministerio respecto a las peticiones en relación al aeropuerto de Badajoz sobre la instalación de un nuevo sistema antiniebla y también sobre el incremento de las líneas. Y otra cuestión es, ¿hay previsión de que haya una reunión entre Junta de Extremadura, Junta de Castilla-La Mancha y Ministerio para tratar el tramo de Castilla-La Mancha, que es el que va más lento? Vamos a ver. En relación con el tema del aeropuerto, yo le he trasladado a la presidenta que este ministerio y este ministro en particular está absolutamente alineado con la necesidad de potenciar el tráfico aeroportuario de los aeropuertos regionales. Habrán visto en las últimas semanas que ha habido un debate público importante en relación con las tasas, con los incentivos aeroportuarios, de los que, entre otros, va a ser beneficiario también el aeropuerto de Badajoz, en el que lo que estamos tratando es de potenciar con el incremento de rutas y de frecuencias los aeropuertos regionales, sobre todo pues en vuelos internacionales o en casos como el de Badajoz, en los que el aeropuerto se constituye, a falta de otras infraestructuras con un mayor grado de desarrollo, en la alternativa, digamos, más interesante para la movilidad, ¿no?, en Extremadura. Dicho esto, el tema del ILS, ya le he trasladado a la presidenta que el Ministerio no tiene ningún inconveniente en apostar por el ILS en el aeropuerto de Badajoz, si esa es la solución. Mañana hay una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuario en el que en el orden del día va este tema, va el tema de la situación del aeropuerto de Badajoz. Una situación que sobre todo se ha agravado en los últimos años. Es algo que no sabemos muy bien por qué, porque en los periodos analizados en relación con los tráficos del aeropuerto de Badajoz, digamos en la etapa anterior al 2018, el último quinquenio analizado, los episodios de nieblas eran mucho más infrecuentes y mucho menos lesivos para el tráfico aéreo. Los últimos 5 años, este fenómeno, por la razón que sea, no sabemos si es ya algo, digamos, que está aquí para quedarse, que forma parte del cambio climático, se han incrementado notablemente los días en los que hay una niebla que impide la operativa normal del aeropuerto. Por tanto, el Comité de Coordinación Aeroportuario va a analizar esta cuestión mañana y va a ver qué soluciones se pueden implementar. Le he trasladado a la presidenta que no hay inconveniente por parte del Ministerio en instalar esa segunda generación de ILS, si es que es la solución, pero también quiero que tengan en cuenta algunas cuestiones que son importantes saber. Necesitamos no solo un sistema, digamos, de ILS de entidad superior, sino también que la flota que opera entre Madrid y Badajoz de Air Nostrum esté adaptada, al igual que las tripulaciones. Es decir, no es solo una cuestión solo del sistema, sino también de los aviones y tripulación. Por tanto, lo uno sin lo otro no solucionaría el problema. Y en segundo lugar, parece que hay episodios de nieblas que por su intensidad ni siquiera podrían resolverse con el sistema ILS de segunda generación. Por tanto, vamos a estudiarlo. Tenemos de tiempo hasta octubre, que vence la OSP que está en este momento en vigor, y vamos todas las partes a estudiarlo, y si es la solución, desde luego el Ministerio no va a ser un problema. Eso se lo dejo ya claro de antemano. Respecto a la reunión, nosotros ya hemos mantenido, incluso yo he ido sobre el terreno, he estado en una visita que hice a Castilla-La Mancha para una cuestión oficial, luego me cogí y me fui a verlo in situ. Nosotros creo que tenemos ya la solución, estamos en este momento en conversaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con las administraciones implicadas, y creo que vamos a tener una solución en un plazo inmediato. Espero que no sea necesario una reunión a 3 bandas, porque yo creo que en este tema se lleva demasiado tiempo mareando la perdiz, si me permiten la expresión. Y yo creo que es el momento ya de tomar decisiones. Nosotros, insisto, creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero también les digo, y lo dije en Castilla-La Mancha y lo digo aquí, si al final no hay acuerdo, nosotros vamos a tomar decisiones, porque lo que no podemos hacer es seguir esperando y que las infraestructuras que en este momento están esperándose en Extremadura estén paralizadas por una cuestión de conflicto de trazados en otros territorios. Tenemos que resolverlo y vamos a intentar hacerlo por el acuerdo, pero si no, pues lo resolveremos de otra forma. Sí, hola, buenos días.
Ha comentado el tema del tren hasta Lisboa. No sé si es que se va a hablar con Portugal o qué se les va a pedir, porque parece que están más interesados en la línea entre Lisboa y Oporto. Y por otro lado, lo que ha comentado la presidenta de las autovías pendientes con Granada, Córdoba y con Ciudad Real, sobre todo, no sé si ha habido algún compromiso o algo. Bueno, empezando por esto último, decirles que el trazado que está más maduro, la parte que está más madura de la A43, el tramo Torrefresneda, Santa Amalia, es un tramo de 11 kilómetros, ese es el que en este momento está más avanzado. Hemos aprobado provisionalmente el 4 de octubre y sometido a información pública el documento técnico para la información del proyecto de trazado y el estudio de impacto ambiental, y estamos ya, una vez que tengamos ya analizadas las alegaciones que se han producido en el periodo de exposición pública, vamos a dar traslado inmediatamente al Ministerio de Transición Ecológica para que emitan la declaración de impacto ambiental y poder licitar el proyecto. Eso es lo que está en el corto plazo. Respecto al tramo Santa Eulalia-Ciudad Real, es un tramo muy largo de 210 kilómetros y le he explicado a la presidenta que ahí tenemos un plan más para corto plazo, que es la de introducir mejoras en la vía a través de terceros carriles. Es algo que van a ustedes a ver en otros puntos de la geografía nacional, teniendo en cuenta el volumen de tráfico que hay en estos momentos, que estamos hablando de menos de 2.500 vehículos diarios, podamos mejorar sensiblemente el trazado, ¿no? De manera que pues el tráfico de pesados no se convierta en un obstáculo para los vehículos convencionales, ¿no? para el vehículo privado, ¿no? Y la otra pregunta, perdón, era... la unión con Madrid-Portugal. Vamos a ver, de todos es sabido que en el orden de prioridades del Gobierno portugués está en primer lugar la conexión Porto-Vigo, pero nosotros, y en esto yo creo que muy alineados también con la Unión Europea, tenemos un interés también muy especial, sin despreciar, por supuesto, la conexión norte, con la conexión Madrid-Lisboa. Hemos mantenido, como he dicho antes, una reunión la semana pasada con la comisaria de Transporte y el director general de Transporte de la Comisión, y desde luego tenemos un acuerdo muy claro para que la Unión Europea intervenga y haya una implement decision entre el Gobierno portugués y el Gobierno español, y este tema se despeje. Para nosotros es absolutamente prioritaria la conexión Madrid-Lisboa, lo digo bien claro, y vamos a apostar muy fuerte porque sea una realidad. Tenemos que esperar a que el Gobierno de Portugal se conforme, porque, como saben, están en este momento en periodo electoral. La semana que viene tengo una reunión con el embajador de Portugal, pero ya digo que para nosotros, entre las cuestiones bilaterales a abordar con el Gobierno portugués, esta es sin duda la más prioritaria. Sí, retomando un poco la pregunta del compañero Juan, ha habido con la Nacional 430 o A43, como se la denomina, un conflicto durante ya décadas sobre cuál sería ese trazado. A raíz de sus palabras, ¿se descarta entonces de que ese otro tramo por Santa Eulalia, Ciudad Real, se vaya a convertir en autovía? Y también le quería preguntar respecto al tren, hemos hablado de tráfico de pasajeros, me gustaría también en tráfico de mercancías, en el sentido de que los puertos más cercanos serían Sines en cuanto a Portugal o Huelva para la salida de mercancías de Extremadura. Me gustaría saber un poco en qué situación se encontrarían ahora mismo esas infraestructuras. A esta segunda pregunta no le puedo responder. Sí, le remito, si quiere, le podemos trasladar una respuesta por escrito, porque no tengo el conocimiento suficiente para abordarla. Vamos a ver, yo, el tema de la 43, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo, al menos desde el punto de vista de la generación o de la gestión de expectativas de este Ministerio? Vamos a intentar ser lo más realistas posible. ¿Qué le he trasladado a la presidenta que podemos abordar en el corto plazo? Digamos, en un plazo de tiempo que sea razonable, como para que las promesas no se conviertan en entelequias que nunca se cumplen. Desdoblamiento, vamos a abordar 62 millones de euros de coste, el tramo Torrefresneda-Santa Amalia, de 11 kilómetros. Entre tanto, en lo que tramitamos estudio informativo, en fin, estamos hablando de que el otro tramo es una hoja en blanco. Por mucho conflicto que haya habido, no tenemos nada, no tenemos estudio informativo, no tenemos declaración de impacto ambiental. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo que yo pueda comprometer, más allá del trabajo que se haga de desarrollo de esa infraestructura en el medio y largo plazo? Podemos comprometer actuaciones que no nos exijan, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental. ¿En qué consisten? Básicamente, reducción de puntos negros, por ejemplo, mejoras en el trazado. Segundo, introducción del tercer carril,
carriles de aceleración, carriles de adelantamiento, para que en muchos tramos pues la aparición de vehículos pesados no entorpezca la circulación. Eso se puede hacer. Eso, por ejemplo, lo vamos a hacer, para que vean que lo estoy implantando en mi tierra, en el tramo Río Seco-Santas Martas, entre la provincia de Valladolid y la de León, con un volumen de tráfico sensiblemente superior al que hay en este momento entre Santa Eulalia y Ciudad Real. ¿Por qué? Porque en el corto plazo es lo que se puede hacer. No hay estudio informativo, no hay declaración de impacto ambiental y, por tanto, prometer ahora empezar con esas tramitaciones y veremos a ver cuándo llegamos al punto en el que podemos hacer un desdoblamiento, pues yo creo que es abocar a la ciudadanía a la frustración. Entonces, vamos a acometer actuaciones en el corto plazo y esas actuaciones pasan, como digo, por mejoras en la infraestructura existente en este momento, básicamente a través de esos dos mecanismos: reducción de puntos negros y la implantación del tercer carril, que va a mejorar sensiblemente la circulación en esa vía. Y en el tramo en el que hay más tráfico en este momento, que es el que les he descrito, vamos a por el desdoblamiento. Esos 11 kilómetros estamos ya implementando pues, los procedimientos para poder licitar proyecto y poder licitar obra. Yo, si me permite el ministro, nosotros sí vamos a incluir esta autovía dentro de lo que es la mesa técnica de expertos para ir avanzando en esa posible decisión y que luego, pues a medio largo plazo, el Ministerio pueda trabajar teniendo en mente la construcción de la autovía. Nosotros no queremos renunciar a esa posibilidad, agradeciendo que en el corto plazo se tomen otro tipo de soluciones. Yo quería preguntarle, se ha referido a que pronto nos llegará un Alvia, había un compromiso de que llegue también un Avant. Realmente lo que mejora los tiempos en viaje, aparte del nuevo sistema, es los trenes que hay sobre la vía. No sé si además de este Avant hay previsión de que a Extremadura llegue un AVE. Y por otra parte, si se ha valorado también el soterramiento de las vías en Navalmoral. Vamos a ver, empiezo por lo último. Tema de Navalmoral. En este momento la ejecución del tramo viario que atraviesa ese término municipal está en un estado de ejecución superior al 50%. Por tanto, en este momento, reconsiderar la operación y apostar directamente por el soterramiento supondría una paralización y por tanto, un retraso que ciframos en no menos de 5 años, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y es lo que la presidenta nos ha pedido y lo que vamos a estudiar. Vamos a intentar estudiar el proyecto de integración que hay en este momento y ver en qué medida podemos mejorarlo, siendo consciente de que la reconsideración que tomemos en torno al proyecto, si tiene algún obstáculo de carácter normativo, nos puede retrasar enormemente. Entonces, compatibilizando la normativa con el proyecto existente, vamos a ver de qué manera podemos mejorarlo. En cuanto a la llegada de material Avant, etcétera, de Avant, que tendría en este momento, por las características de la red viaria, que ser estrictamente dentro de Extremadura. Estamos en ello. Permítanme que tampoco agote todos los anuncios, porque si no, quiero venir a menudo y no sé si me va a compensar, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Piensen por un momento, y esto lo digo en toda España, esto no solo en Extremadura, estamos haciendo en España un trabajo con el tren en unas condiciones muy complicadas. Desde el año 2008 no se incorpora a la flota de trenes de España un solo tren de cercanías y desde 2010 no se incorpora ninguno que pueda trabajar en alta velocidad. Eso significa que con la misma flota del año 2010 estamos atendiendo muchos más servicios que entonces. Piensen que a la red de alta velocidad se ha incorporado Palencia, se ha incorporado Burgos, se ha incorporado Valencia, desde 2010 estoy hablando, se ha incorporado Murcia, ahora se va a incorporar Almería, en fin, se ha incorporado Granada. Estamos dando mucho más repartido por todo el territorio con la misma flota, que además de insuficiente, es una flota ya, bueno, pues que necesita una renovación y necesita una conservación. ¿Qué va a pasar 2024-2025? Que vamos a contar con un material rodante completamente nuevo, un material rodante que se incorporará a lo largo de estos 2 años, 500 trenes en total, entre cercanías y trenes de media distancia y larga distancia,
que nos van a permitir esponjar la flota y nos van a permitir dar unos servicios que ahora mismo es que es imposible que prestemos. O sea, tuvimos que quitar un tren de Salamanca, como todo el mundo sabe, está la gente manifestándose en la Plaza Mayor, y lo vamos a incorporar ahora mismo en cuanto demos el servicio con los 106 nuevos a Galicia, pero con el material del que disponemos no podemos hacer milagros. En cuanto empecemos a disponer del material vamos a estar en condiciones de mejorar la oferta, y entre las prioridades, que a nadie le quepa ninguna duda, está Extremadura. Por tanto, en cuanto tengamos ese material disponible vamos a mejorar el servicio que prestamos en Extremadura, y una de las hipótesis con las que estamos trabajando claramente, ya se lo digo, es el tema de los AMAP. ¿Vale? Pero déjenme madurarlo un poquito más. Dos cuestiones para los dos, si quieren. La primera es, ¿van a coordinar ustedes esa mesa de la que ha hablado la presidenta y esa agenda de la que ha hablado usted, de inversiones en infraestructuras en la región? Es decir, ¿van a trabajar los dos departamentos de manera coordinada? Y luego, por otro lado, a la 1 está prevista una rueda de prensa de la Plataforma Nacional de Transportistas, en la que ya han adelantado que van a anunciar que se van a sumar de manera indefinida también a un paro para apoyar a los agricultores. No sé si te ve usted que se abra con esto un nuevo frente también de conflicto, como ya lo hubo hace unos años con los transportistas, y no sé si ya están trabajando para algunas medidas sobre ello. Bueno, yo quiero esperar a ver qué es lo que dicen, ¿no? Yo sí le digo que desde la óptica del Ministerio, y la mía en particular, cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver, yo creo, que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación, es una decisión que asumirá quien la tome. Yo sí quiero decir que el sector del transporte en este momento tiene algunas razones para estar descontento y otras por las que debería no estar descontento. Y desde luego en el Ministerio vamos a observar con enorme detalle las decisiones que se tomen en el sector. En cuanto a la coordinación de la mesa, bueno, no hemos hablado de ello, pero lo que sí que hemos hablado es que en crear ese equipo de trabajo, esa mesa, que haya una interlocución política y técnica, y vamos, quien la coordine o quien la lidere es lo de menos. Nosotros estamos ahí para trabajar, para colaborar, con la máxima transparencia, ofreciendo soluciones e información en tiempo real. Y empujando para que de esa mesa salgan buenas propuestas, que compartamos también las soluciones, porque tanto la presidenta como yo creo que estamos de acuerdo en que las infraestructuras nos superan los ciclos políticos, por tanto que cuanto más altura de miras pongamos mejor, porque al final nosotros somos parte de una cadena de la que otros continuarán, y creo que es bueno trabajar con un prisma de horizonte de larga mirada, pero también con realismo en el corto plazo, y compartiendo esos criterios generales, pues yo creo que no hay ningún problema nosotros no tenemos ningún inconveniente en quién coordine o quién deje de coordinar, si esa es la pregunta. Sí, totalmente de acuerdo con el ministro. De hecho, hoy nos van a facilitar información al detalle de cómo están todas las infraestructuras. Nosotros pondremos esa información también sobre la mesa técnica creada y la compartiremos en el Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, para seguir avanzando, para poner plazos, y yo creo que para que los extremeños vayamos viendo qué hitos se van cumpliendo y van siendo una realidad. Quiero preguntarle al ministro por un tema de política nacional, por ese cambio de criterio del fiscal del Supremo. ¿Con las infraestructuras? Creo que sí, que soy la última, por eso he esperado al final. Para preguntarle por ese cambio de criterio del fiscal del Supremo, que tras reunirse con el fiscal general ahora no ve indicios de terrorismo en Puigdemont. Entonces quería que nos valorara esa situación. Me ha llamado la atención, como jurista que soy, el análisis que se hace de esto, ¿no? Porque un fiscal no se pronuncia hasta que no firma el informe. Yo soy hermano de una fiscal. Tengo familia en la judicatura, tengo una prima también, carnal, fiscal, o sea, conozco muy bien la carrera, he ejercido 20 años el derecho, ¿no? Los avatares de los informes del Ministerio Fiscal normalmente en los procedimientos nunca se conocen, pero ni en este ni en los procedimientos, digamos, que pasan desapercibidos para el gran público,
pero que están a la orden del día. Al final, los criterios en la Fiscalía, ya saben ustedes que tienen carácter jerárquico, pero no en este asunto, en todos, en las audiencias provinciales, etcétera, y al final el informe que vale es el que firma el Ministerio Fiscal. Por tanto, ya digo, este debate me sorprende mucho, porque casos en los que el fiscal del asunto tenga un criterio y al final lo ponga en común con el fiscal jefe de la audiencia provincial de turno del Tribunal Superior de Justicia y al final el informe sea otro, o sea, tenga algún contenido distinto, esto es lo habitual en el procedimiento penal. Por tanto, me sorprende mucho que el análisis que se haga en este caso sea ese, ¿no? Sí, buenas tardes. La pregunta es para la presidenta, es en otra materia, en materia de educación. No sé si tenéis fijada una posición o estáis estudiando. Creo que la semana pasada os llegó un informe del Gobierno de España sobre la instalación de una universidad internacional en Extremadura, concretamente en Badajoz. Sería un campus donde habría varios grados, másteres en varias materias. No sé si ya que está en la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, ¿se tiene pensado darle ese impulso que le falta, apostar por ella, o se tiene descartado? No sé si hay una posición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros, como sabéis, vamos a defender y vamos a reforzar la educación pública, pero, por supuesto, vamos a estudiar todos los proyectos que sean viables y que sean buenos para la región en cuanto a universidades privadas, universidades online y que puedan crear en Extremadura también un polo de oportunidad. En este caso, en la universidad a la que se refiere, hemos recibido un informe o una propuesta de informe confidencial que en definitiva era desfavorable, y lo que estamos dispuestos es a trabajar de la mano de esta promotora para que pueda subsanar este informe y si así lo hiciese, pues daríamos vía libre al proyecto. Hay más proyectos en el Ministerio en distintas fases para Extremadura y lo estudiaremos todos con mucho cariño. Gracias.